Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla de la comunidad de aprendizaje en toxicología de la Universidad del Rosario. El día de hoy con esta charla vamos a abrir el cronograma que tenemos estipulado para este semestre. Entonces, para que estén pendientes y le saquen el mayor provecho pues, a todas estas actividades que vamos a realizar. El día de hoy la charla va a ser acerca de tabaquismo. La va a realizar nuestro invitado, el doctor Camilo Andrés Rojas Velandia. Él es toxicólogo clínico de la Universidad del Rosario y está a cargo de la electiva del paciente intoxicado en esta universidad. Entonces, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gusto compartir con ustedes este evento. Es un gusto adicionalmente pues, poder abrir esta serie de charlas de su grupo. Había quedado pendiente la que iba a dictar el semestre anterior. Y pues gracias de nuevo por tenerme en cuenta, tanto a ustedes como al doctor Luis Carlos, que sé que los ha venido acompañando en este grupo. Entonces, pues creo que es el momento de arrancar. Para mí también es un gusto poder compartir con muchos estudiantes que conocí en la lectiva. Entonces, pues, de verdad es un placer poder contar con ustedes y poder contar con su invitación para poder estar en este evento. Entonces, bueno, arranquemos. Como ya les comentaron, pues mi nombre es Camilo Rojas, yo soy médico de la Universidad Nacional, toxicólogo clínico de la Universidad del Rosario. Me desempeño como toxicólogo clínico en Clínicos IPS, allá pues conjunto con el doctor Luis Carlos y la doctora María Elena y la doctora Pilar Acosta, que algunos de ustedes también conocen. Trabajamos en el área de toxicología y de farmacovigilancia de la institución y pues uno de nuestros temas eh, que abordamos en nuestra IPS es el de tabaquismo. Entonces pues también es un tema que toda la vida me ha gustado mucho, desde que era médico general incluso. Y eso está relacionado especialmente porque siempre trabajé en áreas de atención primaria en especial. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención y creo que todavía me sigue llamando la atención es que cuando abordamos el tema de consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, muchas veces somos un poco planos en ese aspecto y dejamos de tocar ciertos temas que son muy importantes desde el punto de vista de salud pública, que ese creo que es el principal mensaje que quiero dejarles y es que tenemos que abordar este tipo de pacientes y que tenemos que hacer un abordaje que sea distinto del que venimos estando acostumbrados y que creo que ha sido, y pues perdónenme, eso lo digo por mi formación, tanto desde pregrado, no en el posgrado por supuesto, pero sí en el pregrado de un poco, ser un poco indiferente frente a esta situación o abordarlo, como les decía, de una manera que me parece que muchas veces no es la adecuada. Entonces, arranquemos ahora sí con los datos principales sobre tabaquismo. Entonces, en primer lugar, pues tenemos que dar algunas cifras globales sobre el consumo de cigarrillo. Lo principal y en lo que me quiero enfocar es que el consumo de cigarrillo es la principal causa de muerte prevenible alrededor del mundo. En la gráfica de la derecha, pues ustedes pueden ver las prevalencias en el consumo de cigarrillo por género y ustedes se pueden dar cuenta que ha venido disminuyendo con el paso de los años. Eso también tiene que ver mucho con los avances en algunos temas de salud pública que ha liderado la Organización Mundial de la Salud, como los espacios libres de humo de cigarrillo, y también otras medidas que digamos que se han adoptado de manera multilateral y multinacional, como el aumento de los impuestos del cigarrillo y evitar también que el cigarrillo sea un promotor de algunos eventos, incluso asociados con el deporte y con otras actividades de nuestra vida diaria que sí constituyen un ejemplo. Si ustedes recuerdan, la Fórmula 1 era patrocinada principalmente por muchas marcas de cigarrillo, incluso el fútbol colombiano, hasta la primera década de este siglo, estaba patrocinada por Mustang. Obviamente eso le genera muchos impuestos al país, pero eso no le quita el daño que genera en la salud de toda la población. Entonces, si arrancamos con este dato, creo que esto ya es algo que es bien significativo y es que 1.100 millones de personas fuman alrededor del mundo y más o menos entre 7 a 8 millones de personas mueren asociadas al consumo del cigarrillo. Y esto lo vamos a ver en las gráficas posteriores de estudios de la carga atribuible al consumo de cigarrillo en nuestro país y en donde se ve que aproximadamente el 8% de los costos en salud están asociados a muertes o enfermedades asociadas al consumo del cigarrillo.
más o menos 165.000 niños mueren al año por enfermedades respiratorias producto del tabaco que otros fuman en el entorno. Recuerden también que los niños que están expuestos a humo de cigarrillo de segunda mano, es decir, por sus padres o abuelos, pueden tener un mayor riesgo también de desarrollar asma. En América Latina, el tabaquismo representa el tercer factor de riesgo para muerte y años saludables de vida perdidos. Y en Colombia, aproximadamente, que ese es el estudio que les voy a mencionar más adelante, mueren aproximadamente 32.000 personas como consecuencia del tabaquismo y está asociado al 16% de las muertes cardiovasculares, 13% de las asociadas a una enfermedad cerebrovascular. Y miren este dato que es todavía más importante, 77% de POC y entre el 80 al 90% por cáncer de pulmón. Eso quiere decir que esto es importante, que no, muchas veces tendemos a minimizar esto, tanto en nuestro país como a escala global. Y miren también esas las gráficas de la tendencia en la prevalencia del consumo de cigarrillo, que a pesar de que han venido bajando, pues uno se imaginaría que deberían haber disminuido con el paso de la evidencia e incluso uno pensaría también que teniendo en cuenta que el cigarrillo es un factor de riesgo para un peor desenlace en la enfermedad por COVID que se debería reducir y eso desafortunadamente no se ha visto. Más o menos digamos que la prevalencia en el mundo es de 20.9 para ambos géneros, siendo más alta para los hombres que para las mujeres. Y miren que en las mujeres ha habido incluso un descenso un poco más significativo que en los hombres con el paso de los años. Adicionalmente a los datos que mencionábamos antes, el humo ambiental es la mayor fuente de contaminantes del aire de interiores. El humo de segunda mano se asocia a cardiopatías, cáncer, otras enfermedades en especial respiratorias, causa cerca de 890.000 muertes prematuras cada año. Otro dato que son importantes y que muchas veces no los contamos y es que los cigarrillos que se caen o se botan son la principal causa de fatalidades por incendios residenciales. Y hay otro grupo poblacional que es bien importante dentro del grupo de pacientes consumidores de cigarrillo y son aquellos con una enfermedad mental. El consumo de cigarrillo es quizás una de las comorbilidades más importantes, si no es que la principal entre los pacientes que fuman. Más o menos se plantea que aproximadamente entre el 60 y el 80% de los pacientes con esquizofrenia o con trastorno afectivo bipolar tienen consumo de cigarrillo. En un menor porcentaje también los pacientes con trastorno de ansiedad. Y miren que más o menos el 44% de todos los cigarrillos que se venden en Estados Unidos lo compran personas con trastornos psiquiátricos. Aquellos que han tenido un episodio depresivo, dejar de fumar puede incrementar el riesgo de un episodio depresivo severo. Esto está asociado algunas veces con abstinencia y los estudios también pueden ser contradictorios. Algunos plantean que la abstinencia, digamos, el cese del consumo de cigarrillo puede generar un aumento del riesgo de depresión. Eso, digamos, que está un poco debatido y esos son algunos conceptos que también vamos a tener en cuenta a lo largo de la charla. Entonces, eso tiene un impacto desde la salud pública, desde la salud ambiental, desde nuestra actividad clínica diaria. Esta es una gráfica que algunos de ustedes ya han visto en la lectiva, los que han rotado conmigo, los que han estado en las clases de pediatría. Esa es una tablita que ya es un poquito vieja y es una gráfica que muestra digamos que los datos sobre consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país para el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en 2013. Este estudio fue publicado en 2014 y en ese año más se planteaba que la prevalencia del consumo de cigarrillos era de 16.21 al año. Eso quiere decir que mucho más de 4 millones de personas en nuestro país fuman. ¿Esto qué quiere decir? Y eso es lo que les quiero plantear, muchachos. Y doctores, y si hay residentes también, y si hay personas de otras áreas de la salud, el consumo de cigarrillos es un problema de salud pública y como tal tenemos que abordarlo. Es un problema que nos aqueja en todas nuestras consultas diarias. Los que trabajan en salud primaria seguramente ven todos los días pacientes con EPOC, pacientes con antecedente de cardiopatías isquémicas. Los que están en los medios hospitalarios ven exacerbaciones de EPOC, ven enfermedades coronarias todos los días, ven varios tipos de cáncer, perdón, que están asociados al consumo de cigarrillo. Y esto es algo que podemos impactar si nosotros lo sabemos abordar desde nuestra actividad
seamos especialistas, seamos médicos generales, seamos cualquier profesional de la salud, podemos abordar a este tipo de pacientes y hacer alguna medida que por lo menos tenga algún impacto, así sea leve en el paciente. También tengan presente que, y eso se los digo también desde mi experiencia, muchas personas han esperado algún tiempo para que alguien les ofrezca una medida para dejar de fumar. Y muchas veces nosotros como familia de una persona que fuma hemos esperado también que esto suceda y desafortunadamente nunca ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre frecuentemente o qué era lo que yo les decía al comienzo de esta charla que para mí generaba mucha impresión? Y es que cuando tenemos un paciente que fuma, lo primero que hacemos cuando le hacemos la pregunta desde el punto de vista semiológico de usted consume cigarrillo y nos dicen que sí, algunas veces calculamos si es que lo hacemos el índice de paquetes año, algunas otras veces lo dejamos pasar y siempre nuestra única recomendación, que casi que les puedo decir que es indefectible, es una palmada en la espalda y tiene que dejar de fumar, es por su bien, y hacemos una mini charla respecto a los problemas relacionados con el consumo de cigarrillo, pero más allá de la palmada en la espalda no hacemos mayor cosa. Esto que hacemos muchas veces en medicina, que es una intervención breve, se ha demostrado que tiene una efectividad de aproximadamente el 1% en el proceso de dejar de fumar digamos, o el efecto que va a tener, el resultado que va a tener un paciente es que 1% de esos pacientes a los que les hacemos esa intervención breve va a buscar la abstinencia en un tiempo corto, digamos así. Y algunas veces lo que hacemos es que terminamos regañando al paciente o le terminamos diciendo que el paciente se va a morir. Que finalmente, si se quiere morir, entonces que va a terminar muerto por una enfermedad coronaria o por cáncer. Y digamos que muchas veces lo que está buscando el paciente es algo de empatía. Con empatía no me refiero a que validemos el consumo de cigarrillo, sino que entendamos también el contexto que tiene el paciente y que veamos que el proceso de dejar de fumar va más allá de la fuerza de voluntad, que esto no es un proceso que sea simplemente yo quiero dejar de fumar y lo hago. Algunos pacientes lo logran, otras veces no. Además, miren que con estos datos que les estoy dando, les estoy diciendo que el consumo de cigarrillo es algo que es problemático, que afecta a muchas personas y adicionalmente hay otra gráfica que menciona la psicofarmacología gestal y que dice que aproximadamente el 32% de las personas que consumen el cigarrillo, así sea por una vez en la vida, van a terminar con un trastorno por consumo de cigarrillo. Eso quiere decir que la nicotina, que digamos que es la sustancia que produce la adicción, es una de las sustancias, quizás en algunos se plantea que es la más adictiva, también obviamente por algunos procesos que vamos a ver desde el punto de vista farmacocinético. Pero que eso es un proceso que es difícil de dejar y que muchos pacientes van a terminar en un trastorno por consumo de cigarrillo y que va a ser muy difícil también abandonarlo. Ya, digamos que haciendo una evaluación un poco más actual, en este estudio del DANE patrocinado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que corresponde al Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en 2019, se ha planteado que la prevalencia en el consumo de cigarrillo es de 12.1, que igual quiere decir que más o menos poco más de 4 millones de personas en nuestro país fumen. Y quiero que también tengan muy presente esta edad promedio de inicio de consumo, 17.4. Hay algunos estudios también, como el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar, que menciona que el consumo de cigarrillo en algunos grados aparece desde los 13 años y una de las tendencias que desafortunadamente también ha venido ocurriendo con todas las sustancias psicoactivas y que ustedes notaban en la primera gráfica sobre las tendencias de la prevalencia del consumo es que las mujeres usualmente siempre han tenido un menor consumo de sustancias psicoactivas que los hombres, pero en ese estudio que les mencionaba, las edades de consumo y las prevalencias de consumo son muy similares entre hombres y mujeres, y las mujeres también están empezando a consumir sustancias psicoactivas desde edades muy tempranas. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer algo para los hombres, sino que tenemos que hacer algo que impacte también a todos nuestros adolescentes y nosotros también podemos hacerlo incluso desde la puericultura en los pacientes preadolescentes e incluso en edad escolar y preescolar, porque en esos pacientes podemos hablar con los papás y mencionar la importancia como les decía ahorita, de validar este tipo de consumos, de explicarles también que finalmente el consumo de cigarrillos se convierte en un ejemplo y que también incluso tener un conviviente fumador
no solamente aumenta el riesgo de exposición a humo de segunda mano, sino que también va a aumentar el riesgo de que una persona que tiene, digamos que el deseo de consumir, pues fácilmente lo inicie. Si ustedes también cuando les preguntan a los pacientes, se fijan, van a darse cuenta que la mayoría de los pacientes dicen es que mi papá o mi mamá fumaba o mis amigos fumaban y entonces a mí me dio por eso. Y eso ocurre cuando uno les pregunta a los pacientes, esos no son pacientes que tengan 18, 19 años, sino son pacientes que ya tienen 50 o 70 años y que les dicen que arrancaron por ahí y que se mantuvo el consumo durante toda su vida y aún en esos momentos de su vida en los que ya están con alguna secuela en su salud secundaria del consumo de cigarrillo, persisten con el consumo. Hay unas áreas del país que digamos que tienen un mayor consumo que otras. O sea, en este estudio del consumo de sustancias psicoactivas del DANE, se ha planteado que Cundinamarca tiene un mayor porcentaje o una mayor prevalencia y en San Andrés tiene la menor prevalencia. Y miren este dato que les decía que creo que es importante y que se empieza a reflejar un poco en, digamos que en el contexto también internacional, es que el 5% de las personas entre 12 a 65 años ya habían tenido consumo de cigarrillos electrónicos o operadores. Y miren que acá sí nuevamente vuelven a dar algo de diferencias, el 7.1% de los hombres y el 31 y el 3.1, perdón, por ciento de las mujeres afirman haberlos consumido. Entonces acá vamos a empezar a hablar otro mensaje que les quiero dejar y que independientemente de la fisiopatología y de lo que vamos a hablar más adelante, quiero plantearles que el consumo de cigarrillo electrónico es dañino. Es, y es más, yo se los plantearía una vez como que debemos dejarlo como que es igual de dañino al consumo del cigarrillo usual, ¿listo? Por una razón muy sencilla es que miren que hace 50 años, incluso más o menos en la década de los 50, en el siglo anterior, el 50% de la población norteamericana fumaba y solamente después de esa época, más o menos en los 60, se empezó a descubrir todos los efectos deleterios del consumo de cigarrillo. Y a pesar de eso, si ustedes se fijan, las prevalencias se han mantenido, obviamente han bajado casi en un tercio, pero han persistido a pesar de todos esos resultados adversos que genera el consumo del cigarrillo. Entonces, esos fueron estudios que han venido evolucionando con el paso de muchos años y que al comienzo, cuando las personas fumadas incluso eran un símbolo de estatus. Ahora, a pesar de que no es un símbolo de estatus y el cigarrillo electrónico tampoco es un símbolo de estatus, no sabemos o no se ha establecido bien los daños que pueden generar a largo plazo, pero ya hay muchos estudios también que les voy a mencionar, mucha evidencia en la que se plantea que el cigarrillo electrónico es igual de dañino desde el punto de vista cardiovascular, que es, digamos, que uno de los principales efectos que vamos a evaluar también en esta charla. Entonces, pensemos también de una vez que el cigarrillo electrónico es dañino y que no reemplaza, incluso también hace algunos años cuando yo era residente y estaba, o también cuando estaba empezando mi labor como toxicólogo, sobre todo los británicos mencionaban que el uso del cigarrillo electrónico podía ser una herramienta para dejar de fumar. Pero digamos que también, como lo vamos a plantear desde el punto de vista fisiopatológico más adelante, pues nosotros como Escuela del Rosario nunca compartimos esta afirmación y siempre nos pusimos un poco más del lado de la FDA que mencionaba pues, que el cigarrillo electrónico era dañino y que no se sabían las consecuencias de su uso en el largo plazo, como ya se ha empezado a dilucidar. Entonces, también en algunos estudios adicionales, este es un estudio del Ministerio de Salud de la Universidad del Valle, la encuesta nacional de tabaquismo en jóvenes para 2016. Si ustedes se fijan, el mayor porcentaje o el grupo más bien poblacional en el cual se inicia el consumo de cigarrillo está entre los 12 a 13 años. Es una población que es muy joven y si ustedes también se fijan, en el lugar donde ese paciente empezó a fumar, va a ser en los lugares públicos y esto es una de esas cosas que nosotros también tenemos que actuar como sociedad también. Cuando nosotros entramos a una página, y eso lo hice para hacer esta presentación, como les decía, vamos a ingresar a una página en la que venden cigarrillos electrónicos o en el que hablan sobre venta de cigarrillos de los normales. A ustedes lo único que hacen es que les preguntan, ¿usted es mayor o menor de 18 años? Y pues no, digamos que no tiene ningún otro requisito y usted puede acceder a la venta del cigarrillo independientemente de su edad. Y eso también ocurre en las tiendas.
cuando ustedes de pronto alguna vez intentaron comprar cigarrillos o cuando a uno lo mandaban los papás a comprar cigarrillos, a uno no le preguntaban cuántos años tienen y para quién son. El tendero simplemente se limita a preguntarle a uno si tiene el dinero para comprarlo y qué marca de cigarrillo. Entonces, esas son cosas que nosotros también podemos hacer como, como protagonistas de salud pública. Nosotros también somos el primer escalón y podemos ejercer medidas también desde ese tipo de perspectiva. Hay otro, hay otro aspecto que les quiero reiterar y es el consumo de cigarrillo en casa. Muchas veces en Colombia también tenemos una costumbre que es muy propia nuestra, hace parte de nuestra cultura, y es que en la casa permitimos el consumo de alcohol y de cigarrillo porque son sustancias psicoactivas legales y porque es mejor que el niño aprenda a fumar o a beber en el hogar y no por fuera. Digamos que eso es, como les decía, eso es también propiciar en parte o dar a entender que el consumo de cigarrillo o de alcohol está bien, y que esté hecho en la casa no quiere decir que esté bien y que tengamos que apropiarnos digamos, de ese contexto para poder decirles a los jóvenes si fumen. Eso no está bien y esas son cosas que nosotros tenemos que llamar la atención en las consultas también de los niños y de los adolescentes y también de los papás. Lo más importante en este caso es recordarles a los papás y a los abuelos también que el dejar de fumar es muy importante, tanto para el bienestar personal como el de sus convivientes. Entonces, acá también en este mismo estudio, eh, digamos que las ciudades principales donde no se recibieron educación sobre los peligros del consumo de tabaco, pues digamos que esto lo que muestra es que nosotros no tenemos una cultura tampoco respecto a la prevención de los daños que va a generar el consumo del cigarrillo y no hablamos digamos que mayormente sobre eso, y esto se demuestra en esta gráfica, y es que un gran porcentaje de la población no conoce los riesgos del consumo del cigarrillo y sobre todo en pacientes jóvenes. Ya pasamos a este estudio, es un estudio del Instituto Nacional de Cancerología, del año 2019, en el que se habla de la carga atribuible al consumo de cigarrillo en nuestro país. Entonces, eh, digamos que partiendo de un total de muertes asociadas a estas enfermedades de predominio cardiovascular y de cáncer, se van a plantear que de 110.000 muertes, 32.000 estaban asociadas al consumo de cigarrillo, pero en especial observen algunos porcentajes que creo que son de gran importancia. Lo primero es que el cáncer de pulmón ocupa ese primer lugar junto con el de laringe en las muertes asociadas o en las enfermedades atribuibles al consumo de cigarrillo, con un 80 y con un 81% respectivamente las que les mencioné, y los infartos están asociados a un 18%. ¿Listo? Esto creo que son datos que son bien importantes porque tiene una implicación desde el punto de vista no solamente de salud pública, sino también de costos relacionados a la salud bien altos. Como les decía, acá les traía el costo total, digamos que de eso 4 billones de pesos, perdón, corresponden a costos atribuibles al tabaquismo en nuestro país y que corresponde al 8.14 de los costos sanitarios. Esto es una carga alta y eso se los quiero mostrar. O sea, con esta gráfica, digamos que acá estamos abordando un buen número de patologías asociadas al consumo del cigarrillo, que digamos que constituyen las principales causas de muerte en nuestro país, pues aparte en el año pasado que fue el COVID y aparte la violencia y de los accidentes de tránsito, pues son enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y miren que los tipos de cáncer que estamos mencionando, pulmón, esófago, estómago, acá no aparece, pero pues ustedes también habrán escuchado que el cáncer de seno está involucrado con el consumo de cigarrillo y que son los principales tipos de cáncer que están en nuestro país, pues una carga alta de enfermedad. Entonces, son cosas que sí nos sirven, son cosas que sí impactan, son cosas que, aunque sea de uno en uno, sí podemos hacer cosas. Y ustedes también quizás han notado, y eso también algunos estudios lo muestran, que los efectos que han tenido esas medidas que ha propiciado la OMS, de espacios libres de humo, de cigarrillo, y los impuestos también pues han disminuido un poco esta carga, pero también incluso lo que se ha planteado es que se aumenten los impuestos asociados al cigarrillo y de esa manera pues también obviamente disminuir la prevalencia del consumo asociado también a los costos pues de la adquisición del
del cigarrillo y a una mejoría en los impuestos de la salud asociados al consumo de cigarrillo. Este es un estudio que me pareció muy interesante y por eso también se los traía, y es que hay una relación inversamente proporcional entre la prevalencia de tabaquismo y el ingreso per cápita. Entonces, lo que acá se plantea en este estudio es que la mayor parte, o digamos, los pacientes de bajos recursos son los pacientes que van a tener una mayor incidencia de tabaquismo. Y esto pues obviamente implica una mayor carga adicional para el sistema de salud, pues porque son pacientes que van a tener otros factores condicionantes de la salud, como la pobreza, la desnutrición, las dificultades en el acceso a los sistemas de salud, y eso pues obviamente va a tener va a generar una mayor dificultad. Adicionalmente, tengan en cuenta una cosa, y este es un ejercicio que también es muy útil en aquellos pacientes que fuman, y es hacerles el costo o hacer el cálculo del costo que han gastado los pacientes en el consumo de cigarrillo. Y esa fue una experiencia que en mi consulta me marcó en alguna ocasión con un paciente de muy bajos recursos, y cuando, digamos que haciendo el costo para ese momento, para 2015, las cajetillas de cigarrillo eran mucho más baratas que ahora. Lo que siempre se ha buscado a partir de 2018 es que las cajetillas de cigarrillo tengan un costo aproximado entre 7.000 y 8.000 pesos, e incluso se desea aumentar esos costos, como les decía, para aumentar los impuestos. En esa época, haciendo digamos, la relación de los costos a lo largo de la vida del consumo de ese paciente, como les decía, un paciente de muy bajos recursos, hicimos las cuentas y ese paciente se había gastado a lo largo de su vida, para costos de ese año, aproximadamente 40 millones de pesos en cigarrillos. Eso para él podría implicar casi que la cuota inicial de una casa. Y eso generó que el paciente llorara durante la consulta. Ese paciente desafortunadamente siguió fumando, pero esas son cosas que tocan a los pacientes y que uno también tiene que ver el contexto y tiene que aprender a llegarles a los pacientes desde ciertas perspectivas que van más allá de estos aspectos solamente de salud, que eso también es otra de los mensajes que les quiero dejar a través de esta charla. Esta es una gráfica que me pareció también curiosa, es de la Organización Mundial de la Salud, y es que en muchos países eh, se plantea que el consumo de cigarrillo no tiene una relación con el conocimiento de los riesgos asociados a este consumo. Si ustedes se fijan, en el primer lugar está China, con un 73% de pacientes que no creían o que no sabían que el consumo de cigarrillo era un factor de riesgo cardiovascular. Y eso va disminuyendo también para muchos otros países, pero esto me parece un porcentaje muy alto, y aparte de eso, ustedes también conocen que la publicidad ha generado, digamos que un reforzamiento negativo del consumo de cigarrillo, y a pesar de eso, hay personas o que no, o que, como dice acá el mismo título, o que no creen o no quieren saber también sobre el consumo, sobre los daños asociados al consumo del cigarrillo. Hay otros estudios también que han demostrado que entre más grandes son las imágenes y los letreros que aparecen en las cajetillas de cigarrillo, mayor es el impacto, sobre todo en aquellas personas que no fuman. Ya en los pacientes que son fumadores, ese impacto se disminuye significativamente, pero esto es algo que nosotros también deberíamos hacer dentro de nuestra consulta, a pesar de que muchas veces, digamos que asumimos que los pacientes conocen esta información, pero debemos recalcársela y también enfocársela para el riesgo cardiovascular propio de cada paciente, no solamente dejarlo como algo global, sino también, como les decía, reforzárselo o individualizar para cada paciente. Cuando nosotros vemos las sustancias que contiene el cigarrillo, pues son más de 7.000. Hace algunos años decíamos que 4.000, son más de 7.000 sustancias, entre las cuales pues vale la pena mencionar el amoníaco, el arsénico, bueno, algunos metales pesados como el cadmio también, el alquitrán, la nicotina, benzopireno, mercurio, plomo. Entonces, cuando uno también le menciona este tipo de aspectos a los pacientes, ellos también se sorprenden, pues porque el paciente cree que solamente el cigarrillo está hecho de tabaco, nicotina, y que no tiene ninguna otra sustancia tóxica, y son en la gran mayoría todas estas otras sustancias tóxicas las que generan un mayor daño, como lo vamos a empezar a hablar desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces,
Cuando hablamos de la fisiopatología del consumo de cigarrillo, una de las cosas que primero tenemos que comprender es el sistema de recompensa. Los sistemas de recompensa hacen parte de una de las vías dopaminérgicas, que es la vía mesolímbica, y que está regulada especialmente en el área tegmental ventral, en el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que pasa en estos sitios o qué es lo que ocurre con estos sistemas de recompensa? Todos tenemos, digamos que nuestro sistema nervioso tiene unas sustancias que van a favorecer esos sistemas de recompensa y que van a generar un hike, que es lo que el término que utilizan en la literatura, o como esa subida de ánimo, y eso también va a estar dado por los mismos opioides endógenos, es decir, las endorfinas, la anandamida, la nicotina también, y en especial la dopamina. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con estos, digamos que logros o estas metas que uno se propone? Cuando alcanza estas metas, pues entonces va a aumentar la dopamina, y eso pues va a generar una sensación de gratificación o de placer. ¿Cuál es la diferencia con las sustancias psicoactivas? La diferencia va a estar en que esas sustancias psicoactivas van a producir esa sensación de placer de una manera que va a saltar esos mecanismos propios del cuerpo, y lo que van a hacer es que una vez van a liberar grandes cantidades, perdón, de dopamina, que van a hacer o van a brindar esa sensación de gratificación o ese placer, que usualmente también va a estar dado en el primer consumo. Digamos que después no se va a sentir igual, y por eso empiezan también a generarse algunos fenómenos de tolerancia, porque se busca, para lograr ese mismo efecto del primer consumo, pues una mayor cantidad de sustancia. Dentro de, digamos, de este proceso del sistema de recompensa, cuando entramos a ver el cigarrillo lo que va a hacer es que va a generar, por el efecto de la nicotina sobre los receptores alfa 4 beta 2 que estamos mencionando acá, que están localizados en el área tegmental ventral, la apertura de estos canales, de estos receptores, perdón, cuando se ubica la nicotina. Entonces lo que va a pasar es que el cigarrillo, con la unión de la nicotina sobre los receptores, va a abrir estos canales, y estos canales finalmente lo que van a hacer es una retroalimentación en el núcleo accumbens, que van a generar una liberación muy importante de dopamina. Todas las sustancias que generan dependencia, o las que generan mayor dependencia, son aquellas que son inhaladas, porque llegan más rápido y porque producen una mayor elevación de la dopamina o muy rápidamente dentro del sistema nervioso central. Y el cigarrillo pues está dentro de una de estas sustancias, y por eso también la heroína, o las que son inhaladas como la cocaína, digamos dentro del clorhidrato de cocaína y la pasta base de coca, y la heroína también, pues porque es por vía intravenosa, van a llegar muy rápido al sistema nervioso central, y lo que van a generar es ese impulso muy rápido, o esa generación muy rápida de dopamina. En el caso de la nicotina, como les decía, entonces se va a liberar dopamina, y entonces cuando el efecto de ese receptor se va a terminar una vez se termine el cigarrillo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a desensibilizar ese receptor. Recuerden que la desensibilización ocurre es que por más que tengamos nicotina disponible, el receptor no se va a volver a abrir, y por ende no va a haber mayor liberación de dopamina. ¿En cuánto tiempo se va a volver a sensibilizar este receptor? El tiempo que dura más o menos el efecto del cigarrillo, que van a ser 2 horas. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se abre nuevamente este receptor, entonces se va a generar el deseo de consumo. Y ese deseo de consumo lo que va a generar es que nuevamente entonces se empiece a regular a la alta estos receptores nicotínicos alfa 4 beta 2, y que esto genere pues un mayor craving cuando haya una desensibilización de estos receptores posteriormente. Adicionalmente, dentro de todo este sistema de recompensa se van generando áreas de memoria específica para el consumo de sustancias. Y eso lo que hace es que, y acá enfocándonos en el paciente fumador, cuando el paciente, por ejemplo, va a tomar tinto, que es uno de esos estimulantes o de uno de esos desencadenantes del deseo de consumo, digamos que ya el paciente va a empezar a sentir el placer de fumar, o cuando pasa por la tienda, o cuando hace alguna actividad que le recuerda el consumo. Entonces, eso es lo que va a generar, es que dentro de este mismo sistema de recompensas se empieza a liberar dopamina, solamente con esas imágenes previas del consumo, y posteriormente lo que el paciente va a intentar hacer es tratar de evitar esos síntomas malucos que se producen después de que se han desensibilizado todos estos receptores, y que van a generar el craving o el deseo en el consumo. ¿Listo? Eh,
Entonces, digamos que esto corresponde a la fisiopatología desde el punto de vista del sistema nervioso central y de la fisiopatología de la dependencia como tal al consumo de cigarrillo. Y ahora vamos a hablar de algunos factores o de algunos procesos que ocurren que van a desencadenar los daños en otras áreas del cuerpo. Digamos que aparte de la nicotina también se ha planteado con uso de neuroimágenes que la nicotina también va a inhibir la monoaminoxidasa en muchas partes del cuerpo y esa inhibición de la monoaminoxidasa lo que va a hacer es que va a impedir la degradación de algunos neurotransmisores, entre ellos las catecolaminas, y eso lo que va a mantener es un estado de placer o de bienestar asociado al consumo de cigarrillo. Entonces esto va a perpetuar ese deseo de consumo, pues porque precisamente va a haber una mayor cantidad de dopamina disponible y que va a digamos que va a aumentar esa sensación de placer que les mencionaba y que se desencadena por el aumento en la dopamina. Entonces ya hablamos desde el punto de vista del sistema nervioso central, cómo funciona o cuáles son las razones por las cuales el cigarrillo puede producir dependencia. Ahora bien, vamos a centrarnos en los daños orgánicos que están asociados al consumo de cigarrillo. Entonces, vamos a ver que desde el punto de vista de cáncer, pues casi que un gran número, la mayoría de los cánceres están asociados al consumo de cigarrillo, como ya habíamos visto, en especial unos más que otros. Los principales asociados son los de laringe, faringe, estómago, páncreas, seno, vejiga, pero también muchos de estos otros, como lo pueden ver, están asociados también al consumo de cigarrillo y otras enfermedades crónicas, en especial desde el punto de vista cardiovascular, pero también podemos hablar en los ojos de cataratas, ceguera, periodontitis, el aumento del riesgo de neumonías, de tuberculosis, de asma, de diabetes y de otros problemas desde el punto de vista musculoesquelético y de enfermedades autoinmunes que también vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿cuáles son los daños que produce el cigarrillo en el corazón? Entonces, miren que acá, y ojo con este estudio, miren que no es antiguo, es un estudio de 2019, es una revisión sobre los daños cardiovasculares no solamente del cigarrillo, sino de los productos del tabaco que no son, digamos que no generan combustión. Recuerden que, digamos que acá vamos a mencionar dentro de este grupo a los vapeadores o a los cigarrillos electrónicos o también los sistemas de liberación de nicotina. ¿Listo? De liberación de nicotina y que la diferencia va a ser en que no va a haber una combustión completa, que va a alcanzar una temperatura aproximadamente 600 grados cuando se produce la combustión, sino que va a ser 350 grados, pero esto va a generar unos aerosoles y también va a generar liberación de nicotina que van a generar los efectos que les mencionaba en el sistema nervioso central para la generación de dependencia, pero también desde el punto de vista cardiovascular ya se ha evidenciado que van a haber estos daños que son, digamos que comunes a todos los productos derivados del tabaco y que van a ser principalmente un aumento en el estrés oxidativo con una mayor liberación de radicales libres de oxígeno. Esta es una mayor cantidad de radicales libres. También lo que va a hacer es que va a disminuir la producción de óxido nítrico y también va a disminuir la capacidad de recuperación de las células endoteliales, por ende va a haber un daño endotelial y este daño endotelial pues va a favorecer la aterosclerosis. También el cigarrillo se ha demostrado, como les decía, todos los tipos de cigarrillo han demostrado que aumentan la resistencia a la insulina y hay otra cosa que es fundamental y eso fueron de los primeros estudios que se evidenciaron con los cigarrillos electrónicos, es que el cigarrillo electrónico también aumenta o activa el sistema nervioso simpático y por ende va a tener un efecto desde el punto de vista de la presión arterial con un incremento en la presión arterial y por ende también una respuesta cronotrópica positiva que se puede ver incluso manifestada con una fibrilación auricular. Todo esto va a constituir causas de daño cardiovascular. Y acá, este es otro estudio incluso más reciente, otra revisión incluso más reciente, en el que también se plantea que desde el punto de vista cardiovascular no solamente va a haber esa activación del nervio simpático, como les decía, va a haber un aumento en el estrés oxidativo por diferentes medios, que vamos a también a ir observando también en las diferentes fisiopatologías. Lo que va a pasar es que se va a aumentar la cantidad de LL disponible, va a disminuir la cantidad de óxido nítrico y por ende va a disminuir la vasodilatación, va a aumentar el daño endotelial. Se van a disminuir también los sistemas de detoxificación del organismo. Va a haber adicionalmente activación plaquetaria y, como les decía, el daño endotelial y entonces pues todo esto se va reflejado en aumento del riesgo
de aterosclerosis, de ruptura de placas, de isquemias agudas, de isquemia tanto coronaria como cerebrovascular. Mm, Y todo esto también va a estar dado por un concepto que yo nunca había leído, pero que me pareció muy interesante, y es el eje esplenocardíaco, y es en el cual la nicotina y en general todos los productos derivados del cigarrillo lo que van a hacer es que al generar estrés oxidativo y al aumentar la actividad simpática, lo que van a hacer es que van a generar un aumento en la liberación de células blancas progenitoras que se van a desplazar hacia el vaso y que por ende lo que van a generar es un aumento de la respuesta inflamatoria a nivel de las arterias, y eso pues va a aumentar el riesgo de infarto agudo de miocardio. Esto era desde el punto de vista cardiovascular. Yo sé que quizás suena muy resumido, pero pues digamos que eso está basado en procesos inflamatorios, mediados también, como les decía, por radicales libres y una activación del sistema nervioso simpático en un daño desde el punto de vista endotelial. Las alteraciones causadas a nivel pulmonar están dadas principalmente porque el cigarrillo lo que va a hacer es que va a activar macrófagos alveolares. Esos macrófagos alveolares lo que van a hacer es que van a aumentar la actividad de muchas citoquinas que son inflamatorias, y entre ellas también se va a activar las metaloproteinasas. Esas metaloproteinasas lo que van a hacer es que van a aumentar la actividad de muchas elastasas y de proteasas que van a generar daño de la matriz extracelular y van a generar también la liberación de fragmentos de elastina, y esos fragmentos de elastina a su vez pues van a, digamos que van a generar también un aumento o van a generar quimiotaxis de monocitos. Adicionalmente, esos macrófagos, digamos que el humo del cigarrillo también, tanto los macrófagos como células presentadoras de antígenos y el cigarrillo per se también lo que pueden hacer es que van a aumentar la cantidad de leucotrienos, y esos leucotrienos lo que van a hacer es que van a generar quimiotaxis y activación de neutrófilos que a su vez nuevamente van a conllevar a un aumento en la actividad de la elastasa y por ende a daño en la matriz extracelular. Todo esto también lo que va a generar es un incremento en la producción de moco y en la disminución de la capacidad de regeneración a nivel bronquial y a nivel alveolar. Entonces, esto era lo que les decía, lo que les mencionaba de los leucotrinos y la vida de las elastasas. Esto también tiene una función importante, y esto nos va a servir también para entender algo de los procesos cancerígenos, es que los daños los daños no endoteliales, perdón, sino los daños a nivel celular lo que pueden generar es que van a hacer que estas células, digamos que expongan algunas proteínas o algunas células que también se van a volver, digamos que antígenos que se van a convertir en autoantígenos y por los cuales va a haber un aumento en la respuesta inflamatoria, y que también van a ser un factor de riesgo para cáncer porque precisamente se va a aumentar la actividad inflamatoria frente a esta, digamos que liberación de autoantígenos. En cuanto al cáncer, uno de los principales mecanismos asociados al cáncer es que el humo del cigarrillo, que está, digamos que compuesto en especial por algunos hidrocarburos policíclicos aromáticos, van a generar y que se denominan benzopirenos, van a generar por el metabolismo por vía de la citocromo P1, citocromo P1A, van a generar, digamos que otros metabolitos que lo que normalmente va a ocurrir es que se van a convertir en otros metabolitos, y lo que va a hacer el organismo, como con la mayor parte de sustancias, es lo que se va a buscar es una detoxificación, y esa detoxificación va a estar dada por algunas transferasas, que es lo que puede ocurrir también con el cigarrillo, y eso también va a depender de los polimorfismos. Algunas veces los polimorfismos lo que van a hacer es que van a tener un aumento en la actividad, como pueden ocurrir en estos polimorfismos que están mencionados acá, se van a aumentar esos metabolitos que pueden ser tóxicos, y pueden haber también mutaciones en los sistemas, digamos que se encargan de evitar los daños en el ARN también. Entonces, cuando se juntan estas dos situaciones, como polimorfismos también en estos sistemas de detoxificación, se pueden aumentar estos metabolitos, y esto pues aumenta la formación de estos metabolitos que van a formar aductos con el ADN, en especial de guanina, y esto pues va a generar mutaciones y posteriormente cáncer. Desde el punto de vista de enfermedad musculoesquelética, el cigarrillo va a aumentar la necrosis femoral, va a aumentar la actividad de los osteoclastos, y esto pues va a aumentar también el riesgo de osteoporosis, también asociado a la disminución en la cantidad de vitamina D. Se ha demostrado también que
los pacientes que fuman tienen un aumento del riesgo de complicaciones postoperatorias, tanto desde el punto de vista de cicatrización como aumento de infecciones. Tienen también retraso en la recuperación de fracturas y se ha también evidenciado que hay mejores desenlaces postoperatorios cuando el paciente ha dejado de fumar en las semanas 3 a 8 antes de los procedimientos quirúrgicos. En cuanto a enfermedades autoinmunes, como les decía, entonces lo que vamos a tener es que vamos a tener estimulación de células presentadoras de antígenos en el pulmón, que lo que van a hacer es que van a exponer autoantígenos. También se van a generar radicales libres con interacción en el ADN. Va a haber en algunos casos inhibición de la función macrofágica. Va a haber en algunos casos también supresión. Acuérdense que desde el punto de vista inmunológico, algunas actividades, aunque pueden aumentar los procesos inflamatorios, también pueden disminuir la secreción de algunas otras citoquinas que pueden disminuir, digamos que el proceso de respuesta del organismo frente a infecciones, y eso también es lo que aumenta el riesgo de neumonía. Y también pues va a haber un aumento en las citoquinas proinflamatorias y de reactantes de fase aguda. ¿Eso qué va a conllevar desde el punto de vista de las enfermedades autoinmunes? A que la artritis, la espondilitis anquilosante del lupus estén asociados al consumo del cigarrillo, tanto en el desarrollo como también incluso en la respuesta al tratamiento o en las complicaciones de estas enfermedades autoinmunes. Se ha planteado que aproximadamente 1/3 de las artritis reumatoides pues, están asociados al consumo de cigarrillo. Usualmente también los pacientes con artritis pueden tener presentaciones que son más tempranas, pueden tener síntomas extraarticulares, y eso es bien importante, es que pueden tener una menor respuesta al tratamiento, en especial al metotrexate, que es la piedra angular del manejo de la artritis reumatoide. Y adicionalmente, acuérdense que el cigarrillo, por todo lo que hemos hablado, genera un estado proinflamatorio que va a aumentar el riesgo y que todas estas enfermedades autoinmunes, como les mencionaba, en especial la artritis, el lupus o la espondilitis anquilosante, pues tengan un aumento en el riesgo de exacerbaciones o de flares de artritis reumatoide. Y adicionalmente todas estas condiciones, precisamente por el aumento en los procesos inflamatorios, van a generar un aumento del riesgo cardiovascular por desarrollo de aterosclerosis. Entonces, la artritis reumatoide también va a estar asociada con el cigarrillo, lo mismo que la espondilitis anquilosante. En esta revisión sistemática de la literatura, lo que se muestra es un dato muy general, es que todos los pacientes con espondilitis anquilosante van a tener un mayor impacto desde el punto de vista estructural y van a tener marcadores como el BASDAI que van a ser, o el HAC, que van a ser más altos en pacientes que fuman respecto a aquellos que no fuman. En pacientes con psoriasis también van a tener un mayor riesgo de actividad de la enfermedad y van a tener una menor respuesta al tratamiento, en especial de los antagonistas del factor de necrosis tumoral, que es, digamos que la principal, o más que la principal, una de las principales estrategias terapéuticas en el manejo de estas enfermedades. El lupus también se ha asociado, como les decía, a autoantígenos y al desencadenamiento también de algunos síntomas de lupus o a un aumento en los procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que, después de que si uno le plantea esto al paciente, el paciente pues no va a saber exactamente, digamos, cuál va a ser el riesgo, porque cuando muchas veces los médicos les hablamos en términos, perdónenme la redundancia, médicos a los pacientes, pues los pacientes muchas veces no comprenden los riesgos a los que están expuestos o a los peligros a los que se tienen que atener en el futuro. Como les decía, lo que uno tiene que hacer en los pacientes es evaluarlos desde una perspectiva incluso biopsicosocial, y poder enfocárselos desde su perspectiva, desde su contexto, y también centrarse muchas veces en los beneficios. Y por eso también es que les traigo esta gráfica de los beneficios de la suspensión del consumo de cigarrillo. Uno de los principales, y creo que es quizás el más importante, es que entre más temprano nosotros hagamos una acción para dejar de fumar, mayor expectativa de vida vamos a tener también con estos pacientes. Se plantea que antes de los 40 años los pacientes pueden aumentar incluso 9 años en la expectativa de vida. Y miren que son efectos tanto a corto como a largo plazo. En especial, digamos que lo que uno tiene que decirles a los pacientes es que los pacientes van a tener después de 5 años un riesgo cardiovascular que va a ser el equivalente al de un no fumador, y también se va a disminuir los riesgos de cáncer después de 10 años.
Bueno, entonces, digamos que son muchos los beneficios. Entonces, cuando uno se los plantea, ahorita mencioné muy poquitos, pero cuando uno le dice al paciente, dependiendo del contexto, todos los posibles efectos positivos que va a tener, probablemente impacte más que incluso, y simultáneamente vamos a estar hablando también de todas las enfermedades que vamos a evitar. Algunos pacientes acá pueden estar renuentes y eso ustedes también muy seguramente en sus actividades lo han enfrentado, es que el paciente les puede decir de algo me tendré que morir. Lo que pasa también es que muchas de estas condiciones no van a generar una muerte súbita, sino lo que van a generar es morbilidad y una carga de enfermedad que va a ser dañina para, pues para tanto el paciente como para su familia. Bueno, acá, esta es una diapositiva en la que simplemente lo que le buscaba es mostrarles cuáles son los criterios por trastorno por consumo de cigarrillo, de acuerdo al DSM-5. Eh, digamos que también hay que tener presente que ese DSM, digamos que cambió muchas perspectivas en el manejo de los pacientes con consumo de sustancias psicoactivas. Digamos que con el cigarrillo no cambió tanto, pero pues digamos que tiene unos criterios que vale la pena tenerlos y que, como les decía, tienen que tener unos criterios que son bien importantes. El primero es que es un modelo problemático de consumo, el trastorno por consumo de tabaco, perdón, es un modelo problemático que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta por dos hechos siguientes en un plazo de 12 meses. Esto es muy frecuentemente asociado o muy parecido a todas las sustancias psicoactivas, entonces es que se consume cantidades superiores a lo previsto y durante más tiempo. El paciente desarrolla craving, es decir, ese deseo por el consumo de cigarrillo. El paciente dedica una gran parte de su tiempo a buscar la sustancia y también pierde, digamos que ese deseo de hacer otras actividades. Y puede llevar a incumplimiento en algunos deberes o son los problemas que están asociados al consumo del cigarrillo, de la sustancia psicoactiva. Puede tener, como les decía, eso también está relacionado, miren que el 5 y el 6, algunos problemas que no solamente sean personales, sino de tipo laboral, económico, social o incluso desde el punto de vista de salud. Hay pacientes que, por ejemplo, a los 45 años ya pueden tener alteraciones desde el punto de vista funcional pulmonar, aunque en el resto no tenga ninguna otra comorbilidad, y esto ya correspondería a llenar este criterio de problemas de salud o problemas personales, ¿listo? El consumo también provoca un riesgo físico, el consumo provoca, como les decía también previamente, una disminución en esas actividades de ocio, sociales o de placer también, y se continúa con el uso a pesar de que ya existe un problema físico o psicológico persistente. Adicionalmente, lo que les decía, la tolerancia se define por un aumento en el consumo de una sustancia para tratar de mantener el efecto de la sustancia, y la abstinencia es cuando cuando se suspende súbitamente o se reduce el consumo de una sustancia y se generan algunos síntomas que en el caso del cigarrillo van a estar dados principalmente por craving, que es decir, por el deseo del consumo, por ansiedad, por irritabilidad, por inquietud también. En algunos pacientes por una disminución del afecto, eh, por temblor o por insomnio también. Digamos que esos son también los temores que también vamos a tener que enfrentar en muchos de estos pacientes. Y es el temor a la abstinencia y muchas de las razones por las cuales el paciente no deja de fumar o más bien persiste en el consumo es porque se siente ansioso. Y es porque dicen que cuando dejan de fumar les da muchísima ansiedad. Entonces, para evitar esos síntomas es que mantienen el consumo de cigarrillo. Entonces, creo que acá podemos hacer una breve pausa, pues para saber si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna pregunta en cuanto a la fisiopatología y a la epidemiología del cigarrillo. ¿No? Bueno, entonces creo que entonces continuamos. Entonces ya habiendo avanzado en la fisiopatología, en la epidemiología, lo que vamos a enfocarnos ya es en el manejo de estos pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es los problemas para el abandono. Hay muchos
problemas que se pueden o dificultades que se pueden presentar en el paciente para dejar de fumar. Eh, y eso es casi que tanto como el número de pacientes que tengamos. Para mencionarles muchos de estos inconvenientes, o digamos, o los más curiosos más bien, alguna paciente me dijo, doctor, es que el cigarrillo es mi mejor amigo. Entonces, este tipo de situaciones a ustedes les plantean un dilema porque esa paciente, por ejemplo, tenía un trastorno depresivo concomitante. Es una paciente que vive sola, que tiene antecedente de múltiples familiares que han fallecido por suicidio, por un trastorno depresivo. Entonces, cuando a ustedes le dicen que tiene que quitarle al mejor amigo, pues eso ya se convierte en un problema, ¿listo? Cuando los pacientes le dicen que no les cuesta dejar de fumar porque el conviviente, porque el familiar, ya sea el esposo, la mamá, el papá, el hijo, sigue fumando y ellos les dan ganas de fumar, pues eso es algo que también tenemos que identificar y podemos, digamos que eso nos va a invitar a también a que todos los pacientes o a que todo el grupo familiar se involucre dentro del proceso también. Algunos pacientes que le dicen es que yo vivo solo y no tengo nada más, no tengo hobbies, y eso también es una de esas cosas que es muy importante, y eso creo que también es una de las cosas que hacen tan bonita la consulta de tabaquismo, es que a ustedes les permite involucrarse mucho dentro del contexto social del paciente, y eso le permite establecer qué causas están asociadas al consumo del cigarrillo desde un punto de vista del entorno familiar y social. Entonces, muchas veces el paciente les va a decir que se sienten solos, que están deprimidos, que no tienen hobbies, que no realizan ninguna actividad física, y eso es una de esas cosas que nosotros también debemos promover. Evaluar también la adherencia y la tolerancia al tratamiento. Esto es cuando ya hemos identificado esos problemas y cuando hemos pasado por identificar esas etapas de cambio, esas etapas que propone Prochaska, que vamos a ver en una diapositiva siguiente, sobre el estadio en el que se encuentra el paciente respecto a su deseo de dejar de fumar. Y entonces acá también tenemos que evaluar si el paciente quiere. Esto también constituye digamos que una situación de ambivalencia respecto a la literatura. La literatura incluso reciente ha planteado que uno debería a los pacientes proponerles tratamiento farmacológico como se le propone a un paciente con hipertensión y con diabetes. Esto me generó una singular preocupación en mi consulta porque la adherencia al tratamiento, digamos que cuando uno tiene un paciente diabético, hipertenso con una condición crónica y uno le ofrece un tratamiento, uno sabe que el tratamiento va a ser de por vida y que el tratamiento, y que uno le va a explicar a los pacientes que no es una dependencia propiamente dicha, que eso es una de las cosas que muchas veces los pacientes tienen dudas, en especial con el uso de inhaladores, con el uso de antihipertensivos, pero uno, en el caso del cigarrillo, pues no puede ofrecerle un medicamento que dure toda la vida. Y una de las cosas que creo yo, y eso sí es algo muy, muy personal, pero que también se lo recomiendo cuando aborden este tipo de pacientes, es que ustedes tienen que proponerles un cambio en el estilo de vida. Y eso también, el dejar de fumar debe implicar también una modificación en estilos de vida, debe hacer que el paciente, digamos que cambie su entorno y que también ustedes le puedan generar como esa motivación para abandonarlo. Para abandonar el consumo, y eso implica también que el paciente haga deporte, que tome medidas de aprovechamiento del tiempo libre, es decir, que tenga hobbies, que pueda salir a caminar, que haga actividades que le generen placer, motivar a la familia que esté al lado del paciente. Y finalmente, en la prevención de recaídas, como les decía, establecer qué factores pueden estar asociados a las recaídas. Los convivientes, fumadores, qué situaciones, por ejemplo, hacen que el paciente tenga un riesgo de fumar. Y son cosas tan frecuentes como que el paciente les puede decir a ustedes, es que cuando yo vuelvo a fumar o me dan ganas de fumar, cuando yo me voy con mis amigos a jugar billar o a jugar tejo. Entonces yo ya me tomo unos traguitos y cuando tomo es cuando yo más tengo riesgo de fumar. O hay pacientes que incluso la misma rutina lo hacen llevar a recaer. Alguna vez tuve un paciente que todos los días el señor era el que preparaba el desayuno y la comida, porque en esa época él ya hacía teletrabajo, y todos los días hacía la misma ruta, y en la misma ruta el paciente, pues cuando iba a comprar los alimentos para el desayuno, en la misma tienda compraba los cigarrillos que se iba a fumar en el día.
Entonces, miren que al mantener esas rutinas también le implicaba al paciente volver a enfrentarse a esos recuerdos que lo iban a llevar a sentir nuevamente ese deseo de fumar. Entonces, miren que en cosas tan sencillas uno ya puede facilitarle al paciente o brindarle algunas cosas que puedan cambiar y que puedan hacer que no se presenten estas recaídas. Entonces, ahorita les hablaba de esos estadios o los mecanismos de cambio que plantea Prochaska, que es un autor en el que mencionaba que los pacientes que están en precontemplación son aquellos pacientes que consideran o que no están dispuestos en el momento a evaluar la abstinencia. La contemplación son aquellos pacientes que en efecto ya están pensando en hacerlo, pero que no han establecido o no se han planteado a sí mismos una etapa o un momento de su vida en el que lo quieren hacer, pero estarían dispuestos a hacerlo. La preparación es cuando ya el paciente está listo y dice quiero hacerlo, y ya el proceso de acción es cuando el paciente está en abstinencia, y el mantenimiento es cuando le hará abstinencia por más de 6 meses. Esto puede fluctuar rápidamente, eso también incluso no puede pasar de esa precontemplación a la contemplación muy rápidamente, o uno puede pasarse de la precontemplación a la preparación también muchas veces dependiendo de la misma motivación del paciente. Y eso también, por eso les decía ahorita que en respecto a la adherencia al tratamiento, desde mi perspectiva, es muy importante que nosotros motivemos al paciente a que sí va a poder hacer esto, y a que el paciente va a ser el principal factor de cambio y el principal protagonista de esto, y que no va a ser el medicamento, porque cuando nosotros le ofrecemos al paciente un medicamento para dejar de fumar, va a recaer sobre el medicamento, o va a dejarle todo el peso del proceso al medicamento, y entonces el medicamento cuando se acabe, como ya vamos a hablar, los medicamentos se plantean usualmente para 6 meses, en algunos, o para un año. La terapia de reemplazo con nicotina probablemente con más tiempo. La idea no es darle al paciente toda la vida tratamiento, sino plantearle que esos cambios en el estilo de vida y esos cambios desde el punto de vista personal van a hacer que el paciente más fácilmente pueda dejar de fumar sin el uso del cigarrillo, o que no vaya a tener recaídas. ¿Listo? Entonces, digamos que después de que nosotros evaluamos al paciente, entonces podemos hacer también intervenciones no farmacológicas. La intervención breve, que ya les había mencionado, es una intervención en la cual se le menciona al paciente cuáles son los riesgos, cuáles son las opciones que hay, y se aborda también, digamos que, unas opciones o unas estrategias no solamente no farmacológicas, sino que se le plantea qué otras opciones tiene el paciente para dejar de fumar, y más allá de los medicamentos. Dentro de esa, y solamente es como el recordatorio, como lo que hacen, y como les decía, que eso es lo que hacemos usualmente, de mencionar a los pacientes los riesgos y la necesidad del paciente dejar de fumar. Estas intervenciones breves tienen una posibilidad de éxito del 1%. O sea, es algo que es muy bajo, y el que nosotros amenacemos a los pacientes no va a hacer que el paciente deje de fumar. Es más, yo también siempre he sido de los que piensa que los pacientes son como cuando uno está adolescente y los papás a uno le dicen que no tiene que salir, y que entonces uno de adolescente dice, mi papá, ¿cómo jode? Mi papá sí nunca fue joven, nunca vivió, y entonces uno le entra por uno y le sale por el otro. Lo mismo pasa con los pacientes que fuman. Cuando uno les habla así a los pacientes, y cuando los mismos familiares los regañan, ese regaño entra por uno y sale por otro. Por eso también les decía que tenemos que involucrar a la familia, y por eso también creo que el abordaje tiene que ir más allá desde el punto de vista empático, y no solamente de plantearle desde una jerga médica los riesgos, porque muchas veces no lo va a comprender. La terapia cognitivo-conductual se ha asociado también a algo de éxito, aunque no, usualmente no sola, sino también con estrategias, farmacológicas, y cuando se utilizan las dos, la posibilidad de éxito se aumenta hasta un 30-40%. El apoyo psicosocial, que era lo que ya les mencionaba, y algunas herramientas virtuales o telefónicas. En Estados Unidos, por ejemplo, existen líneas telefónicas que lo que ayudan es al paciente que cuando tiene alguna dificultad dentro de su proceso, pues llama a estas líneas, y en las líneas les ofrecen eh, ayuda psicológica para enfrentar las dificultades que están teniendo. Y eso hace parte también de esa entrevista motivacional. Ese motivacional no es solamente propiciar que el paciente tenga un cambio, sino también lo que los gringos le llaman a eso rodar las resistencias, es decir, mirar cuáles son las dificultades que tiene el paciente para uno también ayudárselas a resolver, y a que digamos que
el médico sea un partícipe también, un ayudante de ese proceso y que el paciente no se sienta solo y que le podamos, como les decía, orientar hacia qué cambios podemos hacer en los estilos de vida y a solucionar esas dificultades o esas barreras que hay dentro del proceso de dejar de fumar. Esas las intervenciones no farmacológicas y farmacológicas también tienen una tasa de abstinencia que es muy bajita. La tasa de abstinencia es de aproximadamente el 30 al 40 por ciento a un año. Y eso es digamos que esos son datos que también van a depender del estudio. Hay unos que dicen que incluso las tasas de abstinencia después de tratamiento farmacológico son de apenas el 10% al año. Eso también va a depender mucho de la motivación del paciente y, como les decía, de esa prevención de recaídas y de esas cosas que nosotros podemos hacer. Y por eso yo les digo que desde mi perspectiva no solamente es ofrecer un tratamiento farmacológico, sino es hacer un abordaje mucho más integral. Dentro de este abordaje integral también está la terapia cognitiva conductual, que acá hay muchas cosas que son fundamentales. Entre esas, el manejo del estrés. Esta es una de las principales dificultades que uno se enfrenta con los pacientes, y es que el paciente, cuando tiene una situación que le genera eh, algo de malestar o de preocupación, inmediatamente recurre al cigarrillo. ¿Por qué recurre al cigarrillo? Por lo mismo que hablábamos, es porque el cigarrillo aumenta esos niveles de dopamina súbitamente y pues van a hacer que el paciente se sienta bien en ese momento, y después lo que vamos a mantener es un círculo vicioso en el cual el paciente disminuye la cantidad de dopamina y nuevamente se va a enfrentar a los problemas que tiene que uno expresarle, que tiene que aprender a solucionarlos, y para eso también está la ayuda de psicología. Y con eso también el paciente puede evitar mantener ese círculo vicioso y romperlo también. Reconocer las situaciones de riesgo que ya les habíamos mencionado, estrategias alternativas y la habilidad de resolución de problemas. Estas dos se correlacionan mucho y son muy, muy importantes. Hay otras cosas que también, no solamente desde psicología, sino desde terapia ocupacional, es recordarles a los pacientes que tienen que hacer actividades que los entretengan, que tengan hobbies, que llenen sopas de letras, sudokus, que tejan, que cosan, que hagan deporte, que hagan actividad física, independientemente de las limitaciones que tengan desde el punto de vista de salud. Recuerden que la actividad física es un protector cardiovascular también, a pesar de que puede ser también obviamente dañino para algunas enfermedades como la artrosis, dependiendo del tipo de ejercicio, pero esas son cosas que van a ayudar mucho porque, como les decía también al comienzo de la charla, el deporte y esas actividades de ocio, de placer o hobbies van a generar también una liberación de dopamina que va a ser un poco más fisiológica. Puede que no genere el mismo bienestar que produce el consumo de cigarrillo o una sustancia psicoactiva, pero sí va a ayudar a evitar que estos pacientes recaigan o que tengan esa misma necesidad de fumar. Entonces, desde digamos que el enfrentarse al paciente, uno puede también tener algunas medidas no farmacológicas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Les planteamos a los pacientes que huelan un frasquito de cigarrillo, un frasquito, perdón, con colillas de cigarrillo y con agua, no con tantas, sino probablemente con 4 con 5 colillas de cigarrillo, y que cada vez que tengan ganas de fumar, huelan eso. Acuérdense que siempre el paciente fumador tiene un reforzamiento positivo, es decir, que cuando el paciente quiere fumar, pues va a decir, uy, qué rico, voy a fumar. Entonces, al tomar este olor, antes de fumar va a empezar a asociar este olor que es muy maluco con el cigarrillo, y va a empezar a pensar pues que no es tan rico. También cambiar de marca de cigarrillo, y usualmente proponerles a los pacientes que fumen uno que sea fuerte. ¿Eso por qué? Porque parece que los cigarrillos fuertes, entre comillas, tienen concentraciones superiores de nicotina, tipo el piel roja o el Lucky Strike, tienen mayores de concentraciones de nicotina, y eso lo que va a hacer es que el paciente probablemente tenga que fumar menos cigarrillos, y aparte de eso, y lo más importante es que esto le genere un mal sabor y que el paciente empiece a preguntarse el por qué está haciendo eso, si le genera también algo que es negativo. Esto va a ser, como les decía, una retroalimentación también negativa. Que el paciente empiece a consumir por unidad, no por paquete. Eso también les implica un mayor costo desde el punto de vista económico, y aparte de eso, el paciente no va a tener la disponibilidad de tener el cigarrillo a la mano siempre. Lo otro que también yo les digo a los pacientes, en especial a los pacientes mayores, es que la misma familia les sirva como tienda entre comillas. Es entre comillas es porque el paciente lo que le podemos ofrecer es que el familiar de digamos que le dé los cigarrillos, pero cuando le vaya a dar los cigarrillos, en vez de regañar, le diga papá, mamá o el familiar, recuerda que tienes unas tareas que te recomendó el médico,
recuerda que tienes que fumártelo hasta la mitad, que ya oliste el frasco con las colillas de cigarrillo, estás cambiando de marca. Entonces, todo ese tipo de cosas, lo que puede hacer el familiar es recordárselo y también haciéndoles una perspectiva, como les decía, mucho más empática. Es decir, no el regaño, sino que también el mismo familiar le puede decir, ven, papá o mamá, no te fumes este cigarrillo y camina y me acompañas a hacer una vuelta, o ven y nos comemos un helado en vez de hacer esto. Entonces, ese tipo de cosas, cuando el paciente se siente apoyado, es mucho más fácil para él también abandonar el cigarrillo. Fumar los cigarrillos hasta la mitad. Ojo con esto, y esto no lo había mencionado a lo largo de la charla, y es que el riesgo cardiovascular está dado por el consumo de un solo cigarrillo. El hecho de que uno se fume 20 cigarrillos obviamente aumenta el riesgo cardiovascular, pero el fumarse un solo cigarrillo ya aumenta ese riesgo, ¿listo? Entonces, una de las estrategias que se propone es también reducir progresivamente, pero lo que uno siempre debería buscar es la abstinencia. Y entonces lo que uno les plantea a los pacientes dentro de este proceso también es fumarse los cigarrillos hasta la mitad, pero también hay que recordarles que los pacientes no lo tienen que fumar hasta la mitad y volverlo a aprender, porque si no, entonces nos va a dar lo mismo. Algunas veces lo que se plantea es que corten el cigarrillo y que solamente se lo fumen ese pedazo cortado, pero digamos que los pacientes algunas veces le buscan la comba al palo, entonces le dicen, yo sí me los fumo hasta la mitad, pero lo apago y lo vuelvo a aprender. ¿Listo? ¿Qué otras cosas también hay que plantearles a los pacientes? Medidas dietarias, los hobbies, la actividad física, las medidas dietarias es que algunos alimentos pueden aumentar o pueden mejorar el sabor del cigarrillo como el tinto. Listo, y aparte de eso, como les decía, ya tienen un condicionamiento porque el tinto ya lo relacionan con cigarrillo, entonces lo que uno debería decirles es también empezar a reducir el consumo de tinto, cambiarlo por una bebida aromática, por ejemplo, o evitar el mismo tinto. También las carnes rojas pueden mejorar el sabor. Encontré hace muchos años una revista costarricense que las frutas dulces como la sandía o la piña disminuyen el sabor agradable del cigarrillo. Y vamos a hablar de tratamiento farmacológico. Nosotros el abordaje que hacemos siempre está basado inicialmente en medidas no farmacológicas y posteriormente, dependiendo de la evolución del paciente y esa motivación que el paciente tenga, uno pasará a estrategias de tratamiento farmacológico. La motivación y el grado de dependencia están dados también por algunas escalas que no se las traje acá, que son las de Fagerström y la de Richmond, que evalúan respectivamente la dependencia y la motivación. Nosotros bueno, personalmente no creo mucho en esas escalas, porque lo que dicen es que entre el paciente sea más dependiente, más difícil va a ser dejar de fumar, pero tengo pacientes que se fuman 2 cigarrillos y que el primero del día no es el más importante y que les cuesta muchísimo dejar de fumar. Entonces, muchas veces no hay una correlación clara entre esos grados de motivación y dependencia con la posibilidad de dejar de fumar. Ya hablando del tratamiento farmacológico, entonces existen 3 opciones de tratamiento. Las 3 opciones de tratamiento van a estar dadas por la terapia de reemplazo con nicotina, el bupropión y la vareniclina. La terapia de reemplazo con nicotina tiene un OR, una capacidad de lograr abstinencia que varía entre 1.6 a 1.9 dependiendo del tipo de presentación que uno utilice de la nicotina. En teoría, los inhaladores nasales tienen una mayor tasa de éxito, pero en nuestro país, y eso para que lo tengan también presente, solamente existen las tabletas masticables de nicotina, que es el Nicoret de 2 y de 4 miligramos. Entonces, esa es la única opción que tenemos en la terapia de reemplazo con nicotina. Y eso también implica que el paciente probablemente, si el paciente es un fumador pesado, que consuman, por ejemplo, 10 o más cigarrillos, pues va a tener que tomarse 10 tabletas de nicotina. Lo que uno hace es que le plantea al paciente que cuando tenga deseos de fumar, se meta una de estas tabletas a la boca y la chupe. Y de esa manera, pues lo que va a hacer es que va a liberar nicotina y esa nicotina pues va a llegar al sistema nervioso central y va a ejercer sus efectos dentro del sistema de recompensa. Como no produce una sensación o ese hype tan rápido, es una de las ventajas porque no va a producir dependencia tampoco. Como les decía, las tabletas vienen de 2 a 4 miligramos, la dosis máxima es de 40 miligramos al día. ¿Qué contraindicaciones tiene? La primera, pues, es la hipersensibilidad a la nicotina. Las enfermedades de la articulación temporomandibular contraindican también.
Y hay cosas que miren que ustedes puede que piensen que son bobas, pero que son importantes en la terapia de reemplazo con nicotina. Los pacientes que usan, por ejemplo, prótesis dentales, estas tabletas se les adhieren a las prótesis y entonces no los dejan masticarla bien o se les adhiere a la prótesis. Y lo que hace lo que hace esto es que disminuye la adherencia al tratamiento y los pacientes me lo han dicho porque dicen es que cada vez que me meto una tableta de nicotina tengo más una dificultad porque me toca limpiar la prótesis y despegar la tableta. Entonces ese tipo de cosas, miren que uno las puede tener en cuenta y puede ayudarles a los pacientes. También dentro de las contraindicaciones relativas, algunos se plantean que las enfermedades coronarias, en especial en estado agudo, pueden ser también una contraindicación, lo mismo que la enfermedad arterial periférica por el efecto vasoconstrictor. ¿Qué reacciones adversas o qué cosas uno debería plantearles a los pacientes? Esas terapias o esas tabletas masticables uno las tiene que masticar muy bien, pasarlas por todas las encías o por toda la mucosa yugal, tenerlas hasta por 30 minutos y evitar que el paciente se degluta las tabletas porque eso puede aumentar el riesgo de síntomas dispépticos y hacer que el paciente tenga nula adherencia al tratamiento. Entonces hay que explicarle eso, hay que explicarle que el consumo de bebidas negras también puede disminuir la absorción de estas terapias. Entonces que toca evitar por lo menos el consumo de tinto de Coca-Cola 15 minutos antes o después del uso de estas tabletas. ¿Qué reacciones adversas? Son usualmente menores, ocurren en 10 a 20% de los pacientes. Pueden ser dolor de cabeza en especial, náuseas, vómito, pueden en algunos pacientes dar aftas, dispepsia y cuando son los parches sí puede generar irritación de la piel. Otras alternativas farmacológicas es el bupropión. El bupropión, recuerden que es un inhibidor de la recaptación de dopamina. Lo que hace este medicamento es que aumenta las cantidades de dopamina que van a estar disponibles en ese sistema de recompensa y por ende pues se va a disminuir el craving y se va a disminuir también el consumo. Eso se descubrió por serendipia en pacientes que estaban deprimidos y que se les daba bupropión y se dieron cuenta que estos pacientes deprimidos y que fumaban pues tenían una disminución en el consumo del cigarrillo. Tiene un OR que es de 1.6, la dosis usual es de 300 miligramos, pues se arranca con 150 miligramos al día y se puede llevar hasta 300 miligramos al día. Como contraindicaciones, pues están la hipersensibilidad, la hipertensión arterial de difícil manejo, la epilepsia también, o los pacientes que hayan convulsionado, la anorexia y la bulimia, y reacciones adversas, taquicardia, insomnio, cefalea, pérdida de peso. Una de las ventajas del bupropión es que durante los procesos de cesación del consumo de cigarrillo, el paciente puede aumentar el consumo de algunos alimentos que no son tan saludables, en especial uno termina comiendo harinas, eso para aliviar la ansiedad. Entonces ese tipo de estrategias también uno tiene que tenerlas en cuenta, recordarle al paciente que se puede subir de peso, que por eso el paciente idealmente debería tener alimentos disponibles que sean saludables. Les digo que tengan maní o julianas de apio, zanahoria o frutas, porque uno siempre usualmente tiende a terminar comiendo pan y galletas y eso pues obviamente genera aumento de peso. En pacientes que son obesos o en pacientes en los que no es recomendable el aumento de peso, el bupropión es una buena alternativa. Solamente hay una de las presentaciones de bupropión está disponible en el país y que tiene registro sanitario para el manejo del tabaquismo. Los precios en Colombia son de 60.000 pesos la tableta, la caja de la terapia de reemplazo con nicotina de 4 miligramos y el bupropión, dependiendo de la marca, cuesta entre 51.000 a 96.000 pesos. Y finalmente vamos a hablar de la vareniclina. La vareniclina es el mismo Champix y lo que hace es un agonista parcial de los receptores alfa 4 beta 2 que habíamos visto al comienzo. Tiene un OR de 2.2, es decir, es el que tiene una mejor respuesta en cuanto a la abstinencia. Usualmente tiene unas presentaciones de inicio y de mantenimiento que digamos que eso hace que al comienzo digamos que no sea tan sencillo el inicio del tratamiento, pero pues las gráficas o el medicamento tiene una presentación que hace que sea muy fácilmente entendible para el paciente. Se utiliza 1 miligramo vía oral cada 12 horas. Se recomienda que sea tomado con los alimentos y que sea tomado en la mañana y muy en la mañana y en la tarde, en la tarde, literalmente en la tarde, antes de las 5 de la tarde, porque puede producir insomnio. Lo mismo ocurre con el bupropión. Entonces, en el bupropión sí se recomienda una sola dosis al día y muy temprano. En la vareniclina, como les decía, una en la mañana con el desayuno y una en la tarde con las 11, preferiblemente antes de las 5 de la tarde. Y como efectos adversos puede dar dolor de cabeza, insomnio, náuseas, flatulencia, constipación, dolor abdominal. El costo de este medicamento es de aproximadamente 223.000 pesos
el tratamiento por un mes. Uno usualmente, ¿qué es lo que hace? O lo que recomienda la literatura es que en la terapia de reemplazo con nicotina uno la puede utilizar por tiempo indefinido, pero pues uno debería llevarla más o menos a un año y uno también debería soltar al paciente y, como les decía, no dejar que el paciente recaiga sobre el medicamento como una medida para la cesación, sino que sea el paciente el protagonista de su propio proceso. El bupropión, pues en pacientes con depresión puede ser llevado hasta 1 o 2 años y dependiendo obviamente de la patología, y la vareniclina usualmente está indicada por 3 o por 6 meses. Entonces lo que uno hace es que uno después de los 3 primeros meses puede extender también la duración del tratamiento dependiendo también de los síntomas de abstinencia. En este artículo lo que se muestra es que la aproximación farmacológica, entonces se plantea que la primera elección va a ser la vareniclina o la combinación con la terapia de reemplazo con nicotina, que puede ser una de larga acción, asociada a una de corta acción, y la segunda opción pueden ser combinaciones de bupropión o solamente vareniclina, y acá tengan presente una cosa, digamos que hay algunas otras moléculas que se han planteado como tercera línea, como algunos antidepresivos tricíclicos como la imipramina o incluso la clonidina, pero son tercera y cuarta línea y no están recomendados usualmente en los pacientes. Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina no están asociados a una disminución en el hábito tabáquico, a menos que la depresión predomine, y algunas veces al cortar el ciclo de la depresión eso hace que se mejoren los síntomas o que se disminuya el consumo de cigarrillo. Todos estos tratamientos lo que buscan es aliviar la abstinencia y aliviar los síntomas de abstinencia y pues evitar la continuación o la perpetuación del consumo del cigarrillo. Y en cuanto al cigarrillo electrónico, pues simplemente esta es la estructura, lo que les decía, la diferencia está es en los procesos de combustión, los que se hace es un calentamiento. El cigarrillo electrónico, miren que genera unos procesos que son muy similares al del fumador normal. Para el fumador normal es un placer ver el humo, para el fumador normal es un placer eh, llevarse el cigarrillo a la boca, y por eso si uno mantiene, digamos que toda la parafernalia, es decir, el consumo del cigarrillo y todo el ambiente asociado al consumo de cigarrillo, pues eso va a hacer que el paciente, si no tiene el cigarrillo electrónico, pues acuda a un cigarrillo normal. Entonces, por eso también es que el cigarrillo electrónico, desde el punto de vista de comportamiento como tal, tampoco nos va a ayudar o no va a ser una estrategia para aliviar el consumo. Adicionalmente, y por eso dejé esta frase acá entre comillas, los problemas están asociados con la gente y no con el método de entrega. Y como ya les mencioné, desde el punto de vista fisiopatológico, todos los sistemas de entrega electrónica de nicotina o dispensación electrónica de nicotina también están asociados a riesgos, en especial desde el punto de vista cardiovascular, y no dudaría que en algunos años también se asocien a efectos desde otras perspectivas que ya hemos visto para el cigarrillo. Adicionalmente, el año antepasado, se evidenció en Estados Unidos una enfermedad pulmonar asociada al uso de vapeadores o de EVALI. Fueron 215 casos, la mayoría de ellos con el uso de vapeadores que contenían THC, es decir, marihuana o nicotina o combinados, y uno de los principales productos a los cuales se asoció esta enfermedad pulmonar asociada a vapeadores fue la presencia de acetato de vitamina E, que lo que se demostró es que puede afectar la capacidad del surfactante para mantener la tensión superficial, y adicionalmente este acetato de vitamina E también puede convertirse en queteno, que es un irritante pulmonar. Esto hizo que hubiese un significativo número de casos de hospitalizaciones y de muertes también asociadas a esta enfermedad pulmonar. Y eso sin contar el riesgo de intoxicaciones, pues porque los niños también pueden ingerir los cartuchos de nicotina, las quemaduras también, la neumonitis eosinofílica, que también está asociada al consumo de cigarrillo electrónico. Entonces miren que el cigarrillo electrónico no es una buena opción. Y tiene muchos efectos que también son dañinos, y por eso tampoco lo recomiendo, y por eso digamos que enfoqué toda la charla en el cigarrillo normal, y también hice énfasis en que los cigarrillos electrónicos también podían generar el mismo daño. Y no fue nada más. Muchísimas gracias. Este es mi correo electrónico personal si les puedo ayudar en algo, y no fue más. Ahora sí, si tienen alguna duda, alguna pregunta, les pido disculpas por la demora. Listo, doctor. Muchísimas gracias por la charla. Ahora vamos a abrir, como usted lo dijo, el espacio para que puedan realizar preguntas. Entonces, si algún participante quiere realizar una pregunta por el chat, o podemos habilitar el micrófono si quieren decir la pregunta.
Doctor, entonces en el chat hay una pregunta, entonces dice, quería saber cuáles son los principales síntomas de la abstinencia y si el temblor puede ser un síntoma de consumo crónico. Usualmente el temblor no es un síntoma de consumo crónico. Algunos pacientes sí pueden hacer temblor. Recuerden también que los pacientes pueden hacer también, si uno les recomienda también que dejen de fumar y que dejen el tinto, el temblor puede ser un síntoma de abstinencia también por la cafeína, entonces que ojo, también eso también puede ocurrir. Adicionalmente, como les decía, los principales síntomas de abstinencia pues son la irritabilidad, el craving, que es el deseo de consumir, la ansiedad, digamos que el enojo también, el insomnio también puede ser uno de esos síntomas asociados. Digamos que el temblor ya cuando la ansiedad que se genera es muy severa también puede ocurrir. Yo alguna vez también tuve un paciente que estaba haciendo incluso taquicardia y estaba haciendo ansiedad severa y el paciente acaba de tener una enfermedad coronaria, entonces digamos que aunque no lo mencioné, una de esas charlas que uno podría, perdón, una de esas charlas, uno de esos medicamentos que uno podría utilizar bajo una circunstancia extrema y mucho más porque en ese paciente lo que tratamos de evitar era precisamente una hiperactividad simpática, fue benzodiazepinas que no están recomendadas, pero es para el manejo como de esos síntomas muy severos de ansiedad y bajo unas circunstancias especiales, pero como les decía, no están recomendadas, digamos que como tal, como primera línea. Listo, doctor, muchas gracias. El doctor Ubier Gómez tiene una pregunta, entonces, por favor. Doctor Camilo, muchas gracias por compartirnos la experiencia y tips que me resultaron muy prácticos. La pregunta es, ¿alguna experiencia con la utilización de clonidina y de N-acetilcisteína? Doc, si yo le he de ser sincero, yo no he utilizado nunca clonidina. Pues como les decía, la clonidina es una tercera línea. Yo usualmente no, pues digamos que no la he usado, Doc. Si yo le tengo que ser sincero, nunca he tenido la oportunidad de usarla. Eh, Sí, entonces, pues yo no le podría hablar al respecto sobre una experiencia puntual con ese medicamento porque no, como le decía, yo lo tengo, digamos que dentro de mi haber y dentro de mi arsenal farmacoterapéutico, una línea pues ya no, que no es la más usual ni es tampoco la primera línea de tratamiento y pues hay otras opciones que se pueden utilizar. sí. Pero Y sobre N-acetilcisteína, no, si yo le de ser sincero, yo no la he utilizado. Digamos que lo que le decía en la evidencia, pues tampoco he encontrado una evidencia fuerte sobre el uso de N-acetilcisteína ni de otros medicamentos. Pues lo que les decía, más allá de algunos antidepresivos tricíclicos como la imipramina y como la clonidina, pues que son la tercera y cuarta línea, y pues que serían bajo algunas circunstancias muy puntuales o cuando uno tenga contraindicaciones bajo otros casos. muchas gracias. Bueno, está Jaime Larrota que quiere realizar una pregunta, entonces Jaime, adelante. Doctor Camilo Rojas, buenas noches. Muchas gracias por la excelente charla. Me alegra escucharlo, también me alegra escuchar al doctor Ubier. Saludos. Y la pregunta es en el paciente recién infartado que el tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular importante. ¿Cuál es la terapia de elección? Esa es la pregunta mía. Listo, Doc. Bueno, pues Doc, en primer lugar, pues muchas gracias. El doctor Jaime, pues es uno de mis Master Sensei, entonces pues es un honor reconocerlo y gracias por la pregunta. Doc, digamos que hace algunos años se planteaba que la vareniclina podría tener algún efecto desde el punto de vista cardiovascular o un empeoramiento de la función cardíaca en estos pacientes. Digamos que la recomendación desde el punto de vista cardiovascular son terapias de nicotina, como les decía, teniendo en cuenta pues algunas precauciones y que en algunos casos también la activación del mismo sistema simpático pues puede generar un efecto deleterio, pero pues no, digamos que eso es una contraindicación, como les decía, relativa. Se puede usar vareniclina, también se puede usar bupropión. El bupropión incluso también se plantea como ustedes vieron en las últimas gráficas, como una alternativa también que puede tenerse en cuenta, pero hay una cosa que también es importante tenerle con el bupropión y es recordar que muchas veces en los pacientes que están con una enfermedad cardiovascular y que utilizan beta bloqueadores, el bupropión
puede ser un inhibidor de citocromo P2D6 y eso puede también generar un aumento entre los efectos también de los beta-bloqueadores, es decir, un aumento del efecto cronotrópico negativo y por ende de riesgo de bradicardia y hipotensión. Entonces, digamos que uno podría utilizarlos, pero pues lo que se recomienda es que uno podría utilizar las terapias de reemplazo con nicotina y vareniclina. E igual lo que yo sí, digamos que también teniendo en cuenta desde el punto de vista epidemiológico y los ORs, una de las cosas que uno podría utilizar también claramente es vareniclina, porque digamos que esa caja negra o esa advertencia que se planteó, pues no se ha, digamos que evidenciado nuevamente y no hay un riesgo que esté asociado. Listo, doctor. La siguiente participante es la doctora Olga Melo, entonces, adelante. Buenas noches, muchas gracias, doctor Camilo, por la presentación. Yo tenía una pregunta porque hemos hablado de pacientes con riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiovascular en el contexto del manejo farmacológico, pero paciente joven, que es el que vemos en la mayoría de los casos, en policonsumo, también con una dependencia de la nicotina. Además, pues de todo el tratamiento integral de sus adicciones, en el tema de la nicotina específicamente, ¿recomiendas adicionar un tratamiento farmacológico puntual o dejarlo en el mismo tratamiento general que tiene las otras dependencias? Gracias. Doctora, yo creo que el cigarrillo, digamos que aunque se ha planteado algunas estrategias farmacológicas para el uso de otras farmacodependencias, personalmente yo creo que uno sí debería también abordar esta en el caso puntual y utilizar cualquiera de las estrategias farmacológicas. Y por eso yo les decía, miren, si yo les he de ser sincero en mi consulta, una de las estrategias que también uno debería tener presente es también incluso el tema de consumo, de cuántos cigarrillos se fuma el paciente, de qué tanto está dispuesto a tener o qué tan adherente puede ser el tratamiento. Como les decía, la terapia de reemplazo con nicotina pues puede implicar muchas tabletas al día, que el paciente puede que no esté dispuesto a tolerar la carga también de tabletas. Es más, algunas EPS, a pesar de que la dosis, como les decía, puede ser hasta de 40 miligramos al día, no aceptan más que 90 tabletas al mes. Entonces, todo ese tipo de situaciones pueden afectar, digamos que la prescripción de un medicamento u otro también. Digamos que ¿qué es lo que yo hago? Muchas veces en pacientes que fuman más de 5 cigarrillos, incluso por la cantidad de tabletas o por la falta de disponibilidad de otras estrategias de terapia de reemplazo con nicotina, usualmente prefiero una presentación como bupropión o como vareniclina, usualmente vareniclina, que aunque tenga efectos adversos, pues solamente implica 2 tabletas al día y que van a permitir también un buen manejo de síntomas de abstinencia. Obviamente con efectos adversos, y esos efectos adversos también son manejables para todos los tratamientos. Eso es una de las cosas que uno también debería tener en cuenta, es que las dosis no deben ser fijas, y uno no puede decir que voy a llevar al paciente a 300 miligramos el caso del bupropión, o que vamos a llevar al paciente a 1 miligramo cada 2 horas de la vareniclina, porque muchas veces el mismo tratamiento no le permite hacer variaciones para reducir también esos efectos adversos, y hay pacientes que incluso responden con 0.5 miligramos cada 12 horas o incluso una sola vez al día también. Y recordar también en este aspecto que la cirrosis no constituye, y eso no lo había dicho también durante la charla, la cirrosis no constituye una contraindicación, por ejemplo, para la terapia de reemplazo con nicotina. Sí tiene la enfermedad renal crónica con tasas de filtración glomerular de 30 implican un ajuste en la dosis de la vareniclina también. Entonces, esos son tipos de cosas que uno también debería tener en cuenta. Pero digamos que una de las ventajas también que uno le ofrece la vareniclina es que tiene menos interacciones y que tiene también efectos adversos que también son manejables. Digamos, eso sí ha sido algo que es algo frecuente, y los pacientes que van a tener uso de vareniclina usualmente tienen algún efecto adverso, en especial gastrointestinal, sobre todo náuseas.
Creo que incluso, por lo menos desde mi experiencia, algo más de lo descrito, que es de aproximadamente el 14 al 20%, algunos pacientes tienen más. Pero hay otra cosa que también quiero que ustedes tengan presente, y eso va para todos, es que el paciente que está motivado, ese paciente es el que muchas veces va a tolerar mejor los medicamentos porque es el que va a tener todo el deseo de dejar de fumar, y que incluso independientemente de la terapia que uno prescriba, que como les decía, yo pienso que uno no debería dejar que el paciente recaiga sobre el medicamento, sino como les decía y les reitero, que sea el protagonista de su propio proceso, es motivarlo a que tenga tantas medidas que le permitan al paciente salir, y los pacientes que tienen una mayor motivación desde el comienzo son los que usualmente van a tener una mejor respuesta al tratamiento. Probablemente es una experiencia personal y eso obviamente no se los puedo decir con evidencia, pero sí desde mi perspectiva he notado eso en los pacientes, que quienes están más motivados, y no dado incluso por las escalas de Richmond, sino en su propio actuar y incluso en la adherencia a las consultas, incluso a pesar de haber logrado abstinencia, son esos pacientes que van a mantener su abstinencia después de un año. Y había una pregunta que me decía la doctora Olga. Yo no solo, digamos que obviamente uno cuando habla de tabaquismo habla mucho de riesgo cardiovascular, pero las terapias, como les decía, no solamente están enfocadas. Ese último gráfico pues está dado para pacientes con enfermedad cardiovascular, pero digamos que uno puede adaptar el medicamento dependiendo de las condiciones del paciente. Digamos que a diferencia de pronto de la doctora Olga, nosotros en muchos pacientes con adultos mayores, y digamos que uno tiene que rodar con muchas resistencias y enfrentarse a muchas situaciones que pueden modificar la respuesta al tratamiento. Y incluso, y dentro de esas resistencias está también las reacciones adversas, y que los pacientes incluso reacciones adversas que pueden ser mínimas o tolerables bajo otros tratamientos, para esos pacientes hacen que limiten también el tratamiento y que incluso no deseen, pero esos son resistencias que van más allá incluso del tratamiento y que van también con el tema de dejar de fumar. Pero digamos que, como les decía, yo hago la adaptación de los tratamientos disponibles de acuerdo a las condiciones propias del paciente, y de acuerdo incluso al contexto social y a algunas situaciones que se pueden evaluar. Otra de las cosas que también vale la pena tener presente, y es que siempre en pacientes que sospechemos que el paciente que tengan un trastorno mental asociado, pues lo ideal sería que el paciente fuera valorado por psiquiatría. Los psiquiatras usualmente utilizan los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. La respuesta, como les decía, no se ha demostrado que sea la mejor con ese tipo de medicamentos, pero sí lo que pueden ayudar a hacer es a mejorar los estados afectivos del paciente y cortar ese círculo vicioso. Y eso lo que uno muchas veces también puede hacer es adicionar otros tratamientos, como la vareniclina o con la terapia de reemplazo con nicotina sobre el mismo tratamiento antidepresivo. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Hay una última pregunta en el chat. Es de Bueno. Andrés Dulce y dice, en promedio, ¿cuánto se demora una consulta de este tipo? Y como médico general, ¿cómo puedo adaptarla en una consulta de riesgo cardiovascular? Pues André, eso es muy variable. Digamos que para nuestro medio este tipo de consulta, y eso creo que a todos mis profes y a mis colegas que están dentro de la presentación, digamos en la charla, en el público, esta es una consulta que usualmente la primera vez puede tomar fácilmente 45 minutos si uno la aborda como debe ser y con todas las preguntas. Vive, en dónde vive, el tipo de educación también, la actividad física, los hobbies, los motivos de inicio del consumo. También es algo muy importante preguntarle a los pacientes si han hecho alguna vez algún tratamiento previo, si han tenido tolerancia, cuáles han sido las dificultades que han tenido para muchas veces esta consulta es un tanto demorada. Lo ideal obviamente es que sea enfocada desde la perspectiva de toxicología, porque se ve desde un punto de vista, como les decía, social y orgánico, también psicosocial y orgánico.
Eso no, digamos que no exime a otros profesionales que la hagan, pero pues digamos que tiene muchos componentes que creo yo que son muy importantes dentro del abordaje de estos pacientes y que además requieren creo que requieren charlar con el paciente, y eso puede hacer que sea difícil, y que sobre todo, incluso la primera consulta, como les decía, 45 minutos, y la segunda puede ser igual de larga si ustedes piden para clínicos de riesgo cardiovascular, que sería lo ideal en este tipo de pacientes. Entonces, pues en la segunda no solamente es probablemente establecer una estrategia terapéutica, sino además hacer establecer unas medidas farmacológicas adicionales como el uso de estatinas o de antiplaquetarios en un momento determinado como prevención primaria. Entonces, todos estos tipos de cosas se pueden abordar, pero pues obviamente requieren el conocimiento farmacológico del tratamiento, y pues también el enfoque desde el punto de vista cardiovascular y de los riesgos asociados e individualizados con cada paciente. Listo, doctor. Ya en este momento ya no hay más preguntas. Entonces, para dar cierre a esta sesión, le queremos dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber realizado una muy excelente charla. Y entonces, para los participantes, si quieren revisar la charla, está subida en nuestro canal de YouTube, y este lo pueden también encontrar en nuestra página de Instagram. Entonces, muchísimas gracias a todos, buenas noches y nos encontramos en la próxima sesión. Muchas gracias para todos. Una buena